¿Qué pasaría si te dijera que uno de los actos más poderosos que puedes hacer en tu vida es ir en silencio? Puede sonar extraño, incluso radical, pero te garantizo que este simple gesto puede transformar tu vida de formas que ni imaginas. ¿Te atreves a dar ese paso y descubrir lo que realmente significa? En este momento, tal vez te encuentras atrapado en relaciones tóxicas, sobrecargado de estrés, o simplemente sintiendo que el ruido a tu alrededor nunca te deja en paz. ¿Y si te dijera que la clave para liberar tu mente, tu paz interior y tu bienestar está en hacer un cambio radical? No es necesario hacer grandes gestos o discursos. A veces, el mayor acto de poder personal es simplemente irse en silencio. Hoy voy a compartir contigo 12 razones poderosas por las que este acto tan simple puede ser la mejor decisión que tomes para tu bienestar emocional y mental. ¿Alguna vez has sentido que no puedes escapar de ciertas personas o situaciones que te drenan? Quizás es hora de que empieces a considerar que irte sin explicaciones ni confrontaciones es una forma de tomar control de tu vida. Pero aquí está la pregunta: ¿estás listo para dejar atrás lo que no te suma, lo que te detiene, lo que te ahoga, y dar el primer paso hacia una vida más libre y auténtica? Porque irse en silencio no solo es un acto de dejar ir, es un acto de valentía y autocuidado que te permitirá avanzar, sanar y crecer. Queda conmigo hasta el final y descubre cómo este simple cambio puede ser el inicio de una vida más plena, más libre y más en paz contigo mismo. No subestimes el poder de irte en silencio. Este video podría ser lo que cambie tu vida para siempre. Antes de continuar con el video, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. 1. La fuerza del silencio. ¿Sabías que callar puede ser más poderoso que hablar? En un mundo lleno de ruido y distracciones, ¿alguna vez has considerado que el silencio es la herramienta más poderosa para encontrar paz? Descubre cómo el arte de irte en silencio puede liberarte de situaciones que te agobian. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el silencio tiene tanto poder? Imagínate esta escena. Estás en medio de una discusión acalorada y, en lugar de responder impulsivamente, decides callar. ¿Cómo crees que reaccionaría la otra persona? Muchos piensan que quedarse callado es un signo de debilidad, pero en realidad puede ser un acto de valentía y sabiduría. Por un lado, el silencio puede ser una forma de proteger tu bienestar. En situaciones de conflicto, responder puede alimentar el fuego. En cambio, al quedarte en silencio, tomas el control de la situación. Es como si estuvieras diciendo: no voy a jugar este juego. Además, el silencio tiene una conexión directa con la introspección. Al alejarnos del ruido externo, podemos escuchar nuestras emociones y entender mejor lo que realmente queremos. Pero no todo es color de rosa. Hay quienes argumentan que el silencio puede ser malinterpretado como indiferencia o incluso desprecio. Por ejemplo, en una discusión con un amigo o pareja, callar podría hacer que la otra persona piense que no te importa lo que están diciendo. En estos casos, hablar con empatía puede ser igual de importante que guardar silencio. Ahora, piensa en las redes sociales, ese mar infinito de opiniones y comentarios. Muchas veces, el silencio es tu mejor aliado frente a críticas innecesarias o discusiones que no llevan a ningún lado. Como decía Marco Aurelio, si no es necesario, no lo digas. Pero también está el otro lado. ¿Hasta qué punto el silencio frente a la injusticia nos convierte en cómplices? Es un dilema que no tiene una respuesta fácil. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? Quizá la clave está en entender cuándo callar y cuándo hablar. Si el silencio puede evitar un mal mayor o proteger tu paz mental, úsalo sin dudar.
Pero si alzar la voz puede marcar la diferencia para alguien o defender una causa justa, entonces no dudes en expresarte. ¿Qué piensas tú? ¿El silencio es siempre la mejor opción o crees que hay momentos en los que hablar es imprescindible? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este tema da para rato. 2. Salir en silencio, un acto de valentía, no de rendición. Cuando todo te empuja a pelear o dar explicaciones, ¿sabías que ir en silencio puede ser la respuesta más valiente? Aprende por qué este gesto puede marcar la diferencia entre tu bienestar y tu angustia. Salir en silencio. Parece fácil, ¿verdad? Pero cuando estás en medio de una discusión, rodeado de miradas críticas o enfrentando una situación injusta, quedarse callado y alejarse puede ser lo más difícil del mundo. Sin embargo, a veces, este acto no es un signo de debilidad o derrota, sino de valentía y autocontrol. ¿Conoces la historia de Marcus Aurelius? Este emperador romano y filósofo estoico enfrentaba críticas constantes. Podía haber respondido con ira o demostrar su poder como líder del imperio más grande de su tiempo, pero en cambio optaba por el silencio. Sabía que las palabras impulsivas podían avivar conflictos y que el verdadero poder radica en controlar las emociones. Su filosofía era clara. Si puedes evitar reaccionar, ya has ganado la batalla más importante, la que tienes contigo mismo. Ahora, pensemos en algo más actual. ¿Has oído hablar de Keanu Reeves? Este actor, conocido por su humildad, ha enfrentado tragedias personales que habrían derrumbado a muchos. Sin embargo, nunca lo hemos visto desbordarse en entrevistas o redes sociales. Su enfoque es el silencio, dejando que sus acciones hablen por él. Esta actitud lo ha convertido en un símbolo de resiliencia y sabiduría moderna. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? La próxima vez que alguien intente provocarte, en lugar de responder con ira, respira profundo y da un paso atrás. No porque no tengas respuesta, sino porque eliges priorizar tu paz sobre la necesidad de ganar una discusión. Ese es el verdadero coraje. Y ahora te pregunto, ¿hay un momento en tu vida donde salir en silencio fue la mejor decisión? Reflexiona y compártelo. Tal vez, al hacerlo, inspires a alguien más a elegir el camino de la calma sobre el del conflicto. Si crees que estas enseñanzas pueden transformar vidas, deja un comentario con tu opinión y like para que más personas descubran esta verdad. 3. La paz interior que solo el silencio puede traer. ¿Qué sucede cuando dejas de gritar y comienzas a escuchar? Explora cómo el silencio puede ayudarte a conectar con una paz interior que pensabas inalcanzable. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en el ruido constante de la vida? Reuniones interminables, notificaciones que no paran y esa necesidad de llenar cada momento de silencio con palabras. Pero, ¿qué pasa cuando te detienes y simplemente escuchas? Cuando eliges el silencio, no como una ausencia de palabras, sino como un espacio para reconectar contigo mismo. La historia de Mahatma Gandhi es un gran ejemplo. A pesar de liderar movimientos gigantescos por la independencia de la India, reservaba un día a la semana para permanecer en completo silencio. Para él, este ritual no era una manera de escapar, sino de encontrar claridad y fortaleza interior. Fue durante esos momentos de introspección donde encontró respuestas a sus mayores desafíos. Imagínalo, un líder enfrentando la opresión y, en lugar de gritar, se sienta en silencio a escuchar su interior. El silencio también tiene su ciencia. Estudios han demostrado que pasar tiempo en tranquilidad reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Más que eso, activa partes del cerebro relacionadas con la creatividad y la resolución de problemas. En palabras simples, callar
por fuera te ayuda a resolver lo que grita por dentro. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que escuchaste tu propia voz interior? Tal vez sea hora de encontrar un momento para ti. Apaga el teléfono, cierra los ojos y respira. Al principio puede ser incómodo como enfrentar un vacío, pero con el tiempo, ese vacío comienza a llenarse de paz, ideas claras y un entendimiento profundo de quién eres y lo que necesitas. Te invito a probarlo. Dedica 5 minutos al día al silencio total. Nada de música, nada de distracciones, solo tú y tus pensamientos. Y si ya lo has hecho, cuéntame, ¿qué descubriste en ese espacio de tranquilidad? Tu experiencia podría ser la inspiración que alguien más necesita para encontrar su paz interior. 4. ¿Por qué las palabras a veces nos dañan más que el silencio? A veces lo que decimos no se puede tomar de vuelta y las palabras pueden herir profundamente. Descubre cómo guardar silencio puede protegerte de heridas innecesarias. La mayoría de las personas está viviendo de manera completamente equivocada. Sé que suena exagerado, pero déjame explicarte. Estamos tan obsesionados con responder, opinar y tener la última palabra que hemos olvidado el poder del silencio. Sí, ese silencio que a veces nos incomoda, pero que en realidad podría ser nuestra mayor herramienta de paz y sabiduría. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de enojo y te has arrepentido después? Las palabras son como flechas. Una vez lanzadas, no hay vuelta atrás. A veces pueden herir más que un golpe físico. Según estudios psicológicos, las palabras duras o críticas pueden dejar cicatrices emocionales tan profundas que afectan nuestra autoestima y relaciones a largo plazo. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de reaccionar de inmediato, eligieras el silencio? Esto no significa que te calles por miedo o sumisión, sino que uses el silencio como una pausa estratégica para observar, reflexionar y luego actuar con claridad. Epicteto, uno de los grandes estoicos, decía: «Tenemos 2 orejas y una sola, boca para escuchar más y hablar menos». Esa es la clave. Imagina una discusión en la que alguien intenta provocarte. En lugar de responder, eliges no hacerlo. Ese silencio no es debilidad, sino un acto de control y fortaleza. Quien te ataca se queda sin combustible y tú en paz. Es como apagar un fuego no echándole más leña. Te propongo un reto. La próxima vez que sientas la urgencia de responder o defenderte, respira y guarda silencio. Observa cómo cambia la dinámica. Descubrirás que muchas palabras no eran necesarias y el silencio puede ser tu mejor aliado para proteger tu paz mental. Reflexiona. ¿Estás dispuesto a transformar tus relaciones y emociones a través del poder del silencio? 5. El silencio como escudo. Protege tu paz ante los demás. Enfrentar críticas, opiniones ajenas o personas tóxicas puede ser abrumador. ¿Sabías que ir en silencio ante estas situaciones es la forma más eficaz de proteger tu tranquilidad? El silencio es el escudo más seguro contra el desprecio. Esta frase de Séneca encierra un poder inmenso que la mayoría subestima. Estamos rodeados de críticas, opiniones no solicitadas y personas que parecen disfrutar sembrando caos en nuestra vida. Pero, ¿y si te dijera que no necesitas responderles? Que en realidad puedes proteger tu paz simplemente eligiendo el silencio. Cuando alguien lanza una crítica o busca provocarte, su intención es generar una reacción. Responder, defenderte o entrar en su juego solo alimenta el conflicto y desgasta tu energía. Séneca, como buen estoico, nos enseña que no podemos controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí cómo elegimos responder. Y muchas veces la respuesta más sabia es ninguna. Piensa en esa vez que alguien te criticó duramente.
Tal vez perdiste horas, incluso días, dándole vueltas al asunto, sintiéndote herido o frustrado. Ahora imagina que en lugar de eso, hubieras optado por guardar silencio. ¿Qué habría pasado? Seguramente la situación habría perdido fuerza y tú habrías conservado tu tranquilidad. Un estudio reciente de psicología reveló que evitar responder ante críticas malintencionadas reduce el estrés emocional y fortalece nuestra autoestima. No es huir, es saber que no todas las batallas merecen ser peleadas. Como decía Séneca, la mayor muestra de poder es no dejar que otros te arrastren a su tempestad. La próxima vez que te enfrentes a una opinión tóxica, una crítica innecesaria, o un intento de provocación, recuerda esto: tu silencio no es debilidad, es tu escudo. Permítete observar, reflexionar y decidir si vale la pena gastar tu energía. 6. Dejar ir sin decir adiós. El poder de desaparecer sin rastro. No todo requiere una despedida llena de palabras. ¿Qué tal si simplemente te vas en silencio? Descubre cómo este gesto puede ser liberador y sanar heridas que ni sabías que tenías. A veces el mayor acto de valentía es desaparecer en silencio. Suena drástico, pero piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de explicar tu partida, justificarte o buscar el cierre perfecto en una relación, una amistad o incluso un trabajo? Creemos que decir adiós es una obligación. Pero la verdad es que no siempre lo es. Irte en silencio no es un acto de cobardía ni una señal de desprecio. Es un gesto profundo de respeto hacia ti mismo, una decisión consciente de no alimentar situaciones que ya no te hacen bien. Séneca decía: el que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Aferrarse a lo que duele solo prolonga el sufrimiento. Cuando decides irte sin despedidas grandilocuentes, estás rompiendo un ciclo. Te liberas de explicaciones que no necesitas dar y cierras puertas que ya no conducen a nada bueno. Imagina esto: una relación que se ha vuelto tóxica, llena de reproches y conflictos. ¿Qué ganamos intentando justificar nuestra partida? Muchas veces solo abrimos nuevas heridas o extendemos un dolor innecesario. En Japón existe un término llamado yohatsu, que significa evaporarse. Es la idea de desaparecer para empezar de nuevo sin el peso del pasado. No se trata de huir, sino de elegir tu paz por encima de todo. Entonces, ¿por qué no practicar esta filosofía en tu vida diaria? Si algo ya no te suma, no necesitas despedidas elaboradas, solo suéltalo. Vete en silencio, con la tranquilidad de saber que estás tomando la mejor decisión para ti. Reflexiona. ¿Qué relación, hábito o situación en tu vida necesita que simplemente desaparezcas sin dejar rastro? Tal vez sea hora de liberar esa carga y descubrir lo que realmente significa estar en paz. ¿Sabías que cada vez que comentas en un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo? Comenta y suscríbete para seguir siendo parte de esta misión. 7. Cuando el conflicto no vale la pena, ¿realmente necesitas defenderte? En muchas ocasiones, el silencio no es debilidad, sino sabiduría. Aprende a ir en silencio en situaciones de conflicto, dejando atrás la necesidad de justificarte. No todos los conflictos merecen una batalla y no todas las palabras merecen una respuesta. Séneca tenía claro que gastar energía en discusiones inútiles solo nos aleja de nuestra paz interior. Sin embargo, ¿cuántas veces caemos en la trampa de defendernos, justificarnos o ganar un debate que, en el fondo, no tiene sentido? Piensa en esto. Cada vez que te enfrentas a un conflicto, te haces dos preguntas inconscientes. La primera es: ¿vale la pena invertir mi tiempo y energía en esto? Y la segunda, aunque no lo notes, es: ¿estoy dispuesto a perder mi paz por esta discusión? Si eres honesto contigo mismo,
La respuesta más frecuente debería ser un rotundo no. El silencio, en estos casos, es una herramienta poderosa. Cuando eliges no responder, estás diciendo mucho más que con un discurso interminable. Estás mostrando autocontrol, seguridad y, sobre todo, sabiduría. Los estoicos lo llamaban ataraxia, esa imperturbabilidad que te permite mantenerte sereno incluso en medio del caos. Un ejemplo clásico. Alguien te lanza una crítica hiriente o intenta provocarte con comentarios sarcásticos. Tu reacción inmediata podría ser defenderte o devolver el golpe. Pero ¿qué pasa si simplemente eliges sonreír y guardar silencio? Lo que sucede es que desarmas completamente a la otra persona. Sin tu reacción, su ataque pierde poder. Un estudio de la Universidad de California encontró que evitar responder en situaciones de conflicto reduce significativamente el estrés emocional y mejora nuestra capacidad de resolver problemas de forma objetiva. En otras palabras, el silencio no es huida, es estrategia. La próxima vez que te encuentres en medio de un conflicto, detente y pregúntate, ¿esto realmente vale mi paz? Si la respuesta es no, deja que el silencio hable por ti. Ahora dime, ¿en qué área de tu vida necesitas aprender a quedarte en silencio y dejar de justificarte? Quizás sea el primer paso hacia una vida más tranquila y llena de sabiduría. 8. El silencio en la injusticia. Una respuesta más fuerte que cualquier palabra. ¿Alguna vez te has enfrentado a una injusticia y no sabías cómo reaccionar? Ir en silencio puede ser la respuesta más poderosa que te permite mantener el control de la situación. En la injusticia, el silencio no es rendición, sino una respuesta más fuerte que cualquier palabra. En la vida, todos hemos sido testigos o víctimas de alguna forma de injusticia. Puede ser en el trabajo, en una relación o incluso en la sociedad. La primera reacción, casi instintiva, es levantarnos, defender nuestra posición y hacer que todos escuchen nuestra verdad. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta más poderosa no siempre es la confrontación, sino el silencio? La injusticia tiene una habilidad especial para encender nuestra ira. Nos sentimos impulsados a actuar, a gritar, a defender nuestra dignidad con todas las fuerzas posibles. Pero en ese mismo momento, lo que más necesitamos no es un discurso, sino un momento de calma. El silencio, en lugar de una rendición pasiva, es un acto de control y autocuidado. Imagina esta escena. Alguien te acusa injustamente de algo o se aprovecha de tu buena voluntad. La primera reacción de la mayoría es justificar su postura, responder con vehemencia o buscar una solución inmediata. Sin embargo, esto solo alimenta el conflicto y nos hunde más en la espiral de la injusticia. Cuando eliges el silencio, estás tomando el control de la situación. No permites que la injusticia te arrastre al caos. Te apartas y en tu quietud demuestras algo mucho más fuerte que las palabras, tu integridad. El estoicismo, que siempre nos enseña a dominar nuestras reacciones, nos dice que no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo elegimos responder. La verdadera sabiduría no está en ganar una discusión, sino en mantener la calma mientras el mundo alrededor pierde la suya. Esta sabiduría es poderosa porque en lugar de caer en la trampa de la injusticia, elegimos una postura de dignidad. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard encontró que las personas que responden a la injusticia con calma y autocontrol tienen más probabilidades de mantener el respeto y la paz interior. Al mantener el silencio, no solo proteges tu bienestar emocional, sino que también desarmas la situación, dejando claro que no serás manipulado por las provocaciones. La próxima vez que enfrentes una injusticia, respira profundamente y considera el silencio como tu mejor respuesta. No te involucres en la lucha de palabras.
Al final, serás el que mantenga su dignidad intacta, mientras los demás se agotan en su propio conflicto. Reflexiona sobre esto. ¿En qué situaciones de tu vida podrías utilizar el poder del silencio para mantener el control y proteger tu paz? 9. El poder de irte sin explicar nada. ¿Te atreves a hacer esto por ti mismo? A veces la gente espera respuestas o explicaciones. Sin embargo, irte en silencio puede ser un acto de amor propio que demuestra que tu bienestar es lo más importante. A veces, irse sin dar explicaciones es el acto de amor propio más grande que puedes hacer por ti mismo. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en la cantidad de veces que sientes la necesidad de justificarte o explicar tus decisiones ante los demás? A menudo nos encontramos atrapados en la presión de dar explicaciones, de buscar la aprobación o el entendimiento de quienes nos rodean. Pero, ¿y si te dijera que no siempre necesitas hacerlo? A veces, lo más saludable es simplemente irte, sin palabras, sin justificar tu decisión. Este gesto puede parecer radical para algunos, pero tiene un poder profundo. Imagina que estás en una situación que ya no te beneficia, una relación tóxica, un entorno laboral que te desgasta o una amistad que ya no te aporta nada positivo. La mayoría de las personas sentiría la obligación de explicar su partida, de justificar por qué ya no quiere seguir en esa dinámica. Pero, ¿realmente necesitas hacerlo? ¿O acaso el silencio puede ser una forma de tomar el control y poner tu bienestar por encima de todo? El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las expectativas o las opiniones de los demás, pero sí nuestras decisiones y cómo elegimos actuar. Cuando decides irte sin dar explicaciones, estás ejerciendo una forma de autocuidado que dice claramente: mi paz y mi bienestar son lo más importante. No se trata de ser egoísta, sino de ser consciente de que tu energía y tu tiempo son recursos valiosos que no deben ser desperdiciados en circunstancias que no te aportan nada positivo. Tomemos el ejemplo de un trabajo que te consume, de una relación que te desgasta emocionalmente, o incluso de una situación social en la que no te sientes valorado. En lugar de explicar por qué te vas o tratar de convencer a los demás de tus razones, simplemente decides marcharte. Este acto, aunque en silencio, puede ser más liberador que cualquier conversación explicativa. Te permite preservar tu integridad y proteger tu paz interior. Estudios psicológicos sobre el autocuidado sugieren que el no sentir la obligación de dar explicaciones a los demás reduce significativamente el estrés emocional y promueve un mayor sentido de autonomía. Esto no solo mejora tu salud mental, sino que también refuerza tu autoestima al recordarte que tus decisiones son válidas sin necesidad de la validación externa. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación que ya no te sirve, recuerda que no necesitas justificarte ni dar explicaciones. Tu bienestar es lo más importante. Al irte en silencio, no solo te estás eligiendo a ti mismo, sino que también estás mostrando un profundo respeto por tu tiempo y energía. Estás listo para atreverte a dejar ir lo que no te sirve sin dar explicaciones. Hazlo por ti, por tu paz y por tu amor propio. Antes de seguir, cuéntame, ¿qué esperas aprender de este video? Escribe tu respuesta y hablemos. 10. La libertad del silencio. ¿Qué ocurre cuando dejas de dar explicaciones? Vivir constantemente en la necesidad de dar explicaciones a los demás puede ser agotador. ¿Te has planteado alguna vez lo liberador que puede ser no dar explicaciones y simplemente irte en silencio? La verdadera libertad llega cuando dejas de sentir la obligación de dar explicaciones.
Si alguna vez te has sentido atrapado en la constante necesidad de justificar tus decisiones o de explicar cada uno de tus pasos, sabes lo agotador que puede ser. Vivir en esa constante defensa de tus acciones ante los demás no solo consume tiempo y energía, sino que también te priva de algo mucho más valioso, tu paz interior. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera liberación está en dejar de dar explicaciones y empezar a actuar según lo que realmente necesitas, sin buscar la validación de los demás? El problema de vivir buscando siempre la justificación es que tarde o temprano te encuentras atrapado en un ciclo interminable de defensa. Cada vez que sientes la necesidad de explicar tu vida, tus decisiones o incluso tus sentimientos, estás cediendo el control sobre tu bienestar a los demás. Te conviertes en prisionero de sus opiniones, expectativas y juicios. Pero al momento en que decides no dar más explicaciones, te liberas de esa carga y recuperas tu autonomía. Imagínate este escenario. Tomas una decisión importante, ya sea dejar un trabajo, poner fin a una relación o cambiar de rumbo en la vida. La mayoría de las personas se sentiría obligada a justificar su elección, a dar razones detalladas y a buscar que los demás entiendan el porqué de su cambio. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de eso, simplemente decides actuar en silencio? Dejas que tus acciones hablen por sí solas y no te detienes a explicar nada. El silencio no es ausencia, es poder. Al no dar explicaciones, demuestras que eres dueño de tus decisiones, que no necesitas la validación externa para ser fiel a ti mismo. Esto no significa ser arrogante o desconsiderado, sino simplemente saber que tu vida te pertenece a ti y que no debes rendir cuentas a nadie más que a ti mismo. Además, estudios sobre la salud mental han demostrado que dejar de dar explicaciones reduce el estrés y mejora la autoestima. Al dejar de sentir la necesidad de justificarte, puedes enfocarte en lo que realmente importa: tu felicidad, tus objetivos y tu bienestar. Dejas de vivir para los demás y empiezas a vivir para ti. La próxima vez que te encuentres en una situación en la que sientas la presión de explicar tus decisiones, detente y reflexiona. ¿Realmente necesitas dar esa explicación? ¿Qué pasaría si, en lugar de eso, simplemente tomas acción y dejas que tus decisiones hablen por sí solas? El silencio, en este caso, no es vacío, es libertad. La libertad de ser tú mismo, de actuar según tu propia verdad, sin la carga de las expectativas ajenas. 11. Romper los círculos tóxicos. ¿Cómo el silencio te ayuda a alejarte de relaciones dañinas? Las relaciones tóxicas pueden drenarte, pero el silencio puede ser tu arma secreta para cortar los lazos sin causar un gran escándalo. Descubre cómo alejarte sin conflicto. A veces, el acto más valiente que puedes hacer es callar y alejarte sin necesidad de un enfrentamiento. Las relaciones tóxicas, esas que te desgastan emocionalmente, pueden ser como una cadena invisible que te mantiene atrapado. En muchos casos, las personas en tu vida no son malas, pero sus acciones o comportamientos afectan tu bienestar. La constante manipulación, las críticas destructivas o los juegos mentales pueden llegar a un punto donde solo te drenan. La pregunta es: ¿cómo puedes romper esos lazos sin entrar en un conflicto innecesario o dar explicaciones? La respuesta está en el poder del silencio. Cuando estás atrapado en una relación tóxica, la tendencia natural es intentar razonar con la otra persona, defenderte o incluso hacer que te comprendan. Pero esto solo perpetúa el ciclo de dolor y estrés. Es un error pensar que siempre tienes que dar una explicación o justificar tu alejamiento.
En realidad, el silencio es una herramienta poderosa que te permite romper el círculo tóxico de una manera que te protege sin generar más daño. Imagina que tienes una relación con alguien que constantemente te manipula o te hace sentir menos. La mayoría de las personas trataría de discutir, de buscar una solución lógica o de confrontar al otro. Sin embargo, esto solo alimenta la negatividad y a menudo no llega a ninguna parte. En cambio, si decides mantener el silencio y simplemente alejarte, cortas el vínculo sin alimentar el conflicto. No necesitas gritar, no necesitas justificarte. Simplemente dejas que tu ausencia sea la respuesta. El silencio, en este contexto, no es sumisión. Es un acto de poder personal. Dejas claro que no tolerarás más el maltrato, pero lo haces de manera elegante, evitando el drama. A través de tu silencio, demuestras que tu paz interior es más importante que cualquier relación tóxica, que prefieres la soledad a la compañía que te daña. Los estudios sobre bienestar emocional y relaciones interpersonales han demostrado que cuando te alejas de una persona que te drena emocionalmente, lo haces en gran parte porque, inconscientemente, ya te has dado cuenta de que el conflicto no lleva a ningún lugar positivo. Romper el círculo tóxico, incluso sin palabras, reduce significativamente los niveles de ansiedad y estrés, restaurando tu sentido de equilibrio emocional. Este enfoque también tiene la ventaja de que te permite evitar el desgaste emocional de una confrontación que podría no tener un final feliz. Al no responder, no refuerzas las dinámicas destructivas. Tu silencio actúa como un muro que no se puede atravesar, haciendo que la relación se deshaga por sí sola. Así que la próxima vez que te enfrentes a una relación tóxica, recuerda que no siempre es necesario un enfrentamiento. El silencio puede ser tu mejor aliado. Al alejarte sin explicaciones, no solo proteges tu salud emocional, sino que también te liberas para permitir que entren en tu vida relaciones más sanas y auténticas. Piensa en esto. ¿Qué relaciones en tu vida te están drenando? ¿Te atreves a romper ese círculo tóxico, incluso si eso significa hacerlo en silencio? Tu paz y tu bienestar lo valen. 12. La magia del silencio. Cambia tu vida sin mover un dedo. ¿Sabías que la transformación personal no siempre requiere grandes cambios de acción? Irte en silencio puede ser el primer paso hacia una vida más tranquila, más plena y más auténtica. La magia del silencio no está en lo que dejas de decir, sino en lo que dejas de hacer. ¿Te has sentido alguna vez agotado por la constante necesidad de hacer más, hablar más, justificar más? Vivimos en un mundo que nos empuja a la acción, a la inmediatez, a cambiar todo de golpe para alcanzar la paz, el éxito o la felicidad. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera transformación no siempre requiere que te muevas, sino que a veces, solo con quedarte quieto y en silencio, puedes cambiar tu vida de manera profunda y liberadora? El silencio tiene un poder que no solemos reconocer. En un mundo donde todo parece exigir una respuesta, un movimiento, un ajuste constante, aprender a estar en silencio puede ser el paso más revolucionario que des hacia una vida más auténtica y equilibrada. No siempre es necesario tomar grandes decisiones o hacer cambios drásticos para experimentar un giro significativo en tu vida. A veces, lo más transformador es simplemente dejar de forzar las cosas, de hablar innecesariamente, de justificar tu existencia ante los demás. El silencio, en su forma más pura, se convierte en una forma de autorreflexión, de volver al centro de tu ser, sin distracciones externas. Imagina que estás en una situación de constante presión, ya sea laboral, familiar o social. La tendencia común sería actuar, hablar,
hacer algo para cambiar las circunstancias. Pero, ¿y si simplemente te detienes? ¿Y si decides no dar explicaciones, no reaccionar impulsivamente, sino observar en silencio? Esa pausa consciente puede ser el primer paso hacia una transformación profunda. Al no ceder ante el impulso de actuar, permites que tu mente se calme, que tu perspectiva se amplíe y que tu energía se restaure. En lugar de desgastarte, te restauras. Tomemos como ejemplo a las grandes figuras históricas, como los filósofos estoicos. Epicteto, por ejemplo, enfatizaba la importancia de no reaccionar ante todo lo que sucede en nuestra vida. Según él, la verdadera sabiduría se encuentra en la capacidad de responder con calma y sin alboroto, en lugar de dejarse llevar por las circunstancias. El silencio, entonces, no solo es ausencia de sonido, sino presencia de sabiduría. Los estudios sobre mindfulness y bienestar emocional coinciden en que el silencio y la quietud permiten una mayor conexión con nuestro ser interior. Nos ayuda a reducir el estrés, a escuchar nuestras emociones y a tomar decisiones más conscientes. El silencio puede ser una herramienta poderosa para desbloquear nuestra creatividad, restaurar nuestro equilibrio emocional y tomar el control de nuestra vida sin tener que forzar nada. A veces, el mayor cambio que puedes hacer es simplemente dejar de hacer. Permítete el lujo de estar en silencio, de escuchar lo que tu interior realmente necesita y, sin mover un dedo, transformar tu vida desde adentro. La magia del silencio radica en su poder de restauración y calma. Atrévete a vivirla. Y si llegaste hasta aquí, comenta, silencio. Ahora que hemos explorado estas 12 razones poderosas para irte en silencio y cambiar tu vida para siempre, es momento de reflexionar. ¿Qué pasaría si comenzaras a aplicar una de estas razones hoy mismo? El silencio no solo es una herramienta, es una forma de liberación, paz y autoconocimiento. La próxima vez que te enfrentes a un conflicto, una relación tóxica o una situación que te drene, recuerda que el poder de tu silencio puede ser mucho más fuerte que cualquier palabra. ¿Te atreves a dar ese paso hacia una vida más tranquila y auténtica? Si este video te hizo pensar, déjame tu comentario aquí abajo. ¿Qué situación en tu vida podrías transformar simplemente con el poder del silencio? Compártelo, me encantaría saberlo. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete al canal para más videos como este y activa la campanita para no perderte nada. Y si quieres seguir profundizando en este tipo de temas, te dejo 2 videos que también podrían interesarte. Nos vemos en el próximo video.